Hola chicos, vamos a hacer un repaso de todas las normas de acentuación y empezaremos por el principio repasando las reglas generales y básicas que posiblemente ya las sabéis, pero nunca está de más hacer un pequeño repaso. Ya sabemos que las palabras agudas son aquellas que tienen la sílaba tónica en la última posición y se acentúan cuando terminan en vocal, n o s. Por ejemplo, está, perdón o parchís. Las palabras llanas son aquellas cuya sílaba tónica se encuentra en la penúltima posición y se acentúan al contrario que las agudas, es decir, cuando no acaban en vocal, n o s. Por ejemplo, alma, entren y estos no llevan tilde, pero césped, lápiz y árbol sí. Finalmente tenemos las palabras esdrújulas y las sobreesdrújulas que tienen la sílaba tónica en la tercera o en la cuarta sílaba empezando por el final. Estas palabras se acentúan siempre, por ejemplo, música. Y antes de pasar al resto de normas de acentuación, haremos un inciso para recordar que las palabras monosílabas generalmente no llevan tilde. Por ejemplo, yo, ti, fue, fui, di, dio, son palabras que al tener una única sílaba no necesitan ninguna tilde para señalar cuál de estas sílabas sería tónica. Hay algunas excepciones que veremos después con la tilde diacrítica, pero por lo general un monosílabo no lleva tilde. Pasamos ahora a repasar los diptongos, los triptongos y los hiatos. Recordemos que un diptongo se produce cuando hay dos vocales en contacto en una palabra y que además forman parte de la misma sílaba. Un hiato se produce siempre que tenemos dentro de una palabra dos vocales en contacto, pero que no obstante se pronuncian en sílabas diferentes. Para ello tenéis que recordar que tenemos dos tipos de vocales. La A, la E y la O son vocales fuertes o abiertas. Y por otro lado, la I y la U son vocales débiles o cerradas. Para manejar bien los diptongos y los hiatos, tenemos que tener muy clara una premisa. La I y la U, puesto que son vocales débiles, necesitarán siempre apoyarse en cualquier otra vocal para formar un equipo más fuerte. Por tanto, en el momento en el que una I o una U se posicionen al lado de cualquier otra vocal, formarán un diptongo, es decir, irán juntas. Por ejemplo, aire, fuimos o hueco. Daos cuenta de que la I, en este caso en aire, se pega a la A para formar un diptongo. Fuimos. Aquí tenemos dos vocales débiles o cerradas, la U o la I, pero en cualquier caso, al unirse las dos, forman un equipo mucho más fuerte del que formarían por separado. O hueco, donde la vocal débil, la U, se une a la E. Los triptongos los encontraremos en casos muy limitados, principalmente en verbos conjugados, y siempre presentan la siguiente estructura. Una vocal cerrada, es decir, una I o una U, una vocal abierta, es decir, A, E, O, y después otra vocal cerrada. Por ejemplo, averigüéis o anunciáis. Fijaos en que siempre aparece una vocal fuerte en el centro y en los extremos vocales cerradas, U o I. Nos queda el hiato, que podemos encontrar en dos situaciones diferentes. Primero, el hiato puede formarse al unirse dos vocales abiertas o fuertes. Pensad que como ambas vocales son fuertes, no se unen, sino que se enfrentan entre ellas. Por eso tenemos a E, R, O, donde aquí tenemos un hiato entre la A y la E, o aquí otro hiato entre la E y la O, A, E, R, O. Y todavía tenemos un segundo caso para el hiato. Se produce cuando en la pronunciación las vocales débiles, es decir, la I o la U, se convierten en fuertes.
logran más peso en la entonación gracias a la manera en que nosotros las pronunciamos. En este caso tendremos que ponerles una tilde en la escritura. Fijaos, por ejemplo, en el nombre de María. La I es una vocal cerrada y en cambio la A es una vocal abierta. Por tanto, como ya sabéis, según el diptongo, en condiciones normales diríamos María, porque la I y la A forman un diptongo. En cambio, ¿qué sucede? No decimos María, sino María. Para señalizarlo bien en la escritura, no podemos poner una barra como hacemos aquí al dividir en sílabas. Por tanto, marcamos una tilde. O baúl, donde la A es fuerte y la U es débil. Ya sabéis que la simple presencia de una vocal débil implica, por norma general, la formación de un diptongo, es decir, dos vocales unidas en una misma sílaba. No obstante, como la U se hace fuerte en nuestra pronunciación, no decimos baúl, sino baúl. Pasaremos ahora a ver los casos especiales de acentuación. Primero, los adverbios que terminan en mente. Mente significa forma o manera. Por ejemplo, fácilmente significa de manera fácil. Tristemente significa de manera o de forma triste. ¿Qué haremos para acentuar estas palabras? Son una excepción a todas las normas. En este caso nos fijaremos en si el adjetivo original tiene tilde y lo conservaremos. Es decir, fácil tiene tilde en la A porque es una palabra llana terminada en L. Por tanto, fácilmente también llevará tilde. Rápida es una palabra esdrújula y por tanto lleva tilde, por lo que rápidamente conservará esta tilde. En cambio, triste o fuerte no tienen tilde, por lo que ni tristemente ni fuertemente llevarán tilde en su escritura. ¿Qué sucede con el resto de palabras compuestas? Las palabras que son compuestas pero se escriben juntas forman una palabra nueva que funciona como cualquier otra, por tanto, sigue las normas generales de acentuación. Fijémonos en la palabra ciempiés. Está formada por cien y por pies, que son palabras monosílabas. No obstante, al formar 100 pies, obtenemos una palabra aguda terminada en S, por lo que deberemos escribir tilde en la E. En abre latas obtenemos una palabra llana terminada en S, por lo que no lleva tilde. En cambio, hay otras palabras compuestas que se escriben con un guión en medio, porque si no obtendríamos palabras larguísimas. En este caso, cada palabra del compuesto conserva su tilde original. Por ejemplo, físico, químico. Físico lleva tilde porque es esdrújula y lo mismo le sucede a químico. O jurídico administrativo. Jurídico es esdrújula y tiene tilde, en cambio administrativo es llana y no tiene. Llegamos ya a la tilde diacrítica. Hay palabras, monosílabas, que se escriben y se pronuncian igual, pero tienen un significado completamente diferente. Y para distinguirlas en la escritura, a algunas de ellas le corresponde una tilde. Aquí os he recopilado los casos que debéis conocer de tilde diacrítica. Tú sin tilde es un posesivo, por ejemplo, tu hermana. Tú con tilde es un pronombre personal tónico. Por ejemplo, tú eres buen estudiante. Mi sin tilde también es un posesivo. Mi hermana. O también puede ser la nota musical do, re, mi. Mi con tilde también es un pronombre personal. Por ejemplo, cuéntamelo a mí. Recordad que ti, aunque se parezca a tú y a mí, nunca tiene tilde. ¿Por qué? Porque no hay dos tipos de ti. La tilde diacrítica solamente se escribe cuando tenemos dos palabras iguales para no confundirlas. Pero como solamente hay un tipo de ti, nunca escribiremos tilde sobre esta palabra. Te sin tilde también es un pronombre personal, en este caso átono. Te lo digo a ti, por ejemplo. Y te con tilde es una planta o también sirve para hacer una infusión.
Sí sin tilde puede tener dos significados. Puede ser también la nota musical o puede utilizarse para expresar una condición. Si te portas bien, saldrás a pasear. Sí con tilde puede ser una afirmación, sí que quiero. O también puede ser un pronombre personal. Se hace daño a sí mismo. De es una preposición. Helado de vainilla. Y de con tilde es una conjugación del verbo dar. Quiero que me dé un regalo. Se sin tilde es un pronombre. Se lo cuenta siempre que quiere. Con tilde puede tener dos significados, pero siempre será un verbo. Sé muchas cosas sobre biología. Sé una buena persona y ayúdame. Más sin tilde es una forma culta o antigua que significa lo mismo que pero. Y más con tilde tiene el significado de suma. Por ejemplo, 5 más 5 son 10 o dame más azúcar. Y finalmente, aún sin tilde significa incluso. Por ejemplo, aun cuando le avisé no vino. Y aún con tilde es sinónimo de todavía. Y terminamos con aquellas palabras que pueden tener tilde o no en función de si se utilizan para exclamar o para preguntar. Son palabras como qué, quién, cómo, cuándo, cómo, etc. Como es una pregunta, tendremos que ponerle tilde a la E. Pero cuando respondemos y decimos intento que me oigas, este que no llevará tilde. O la exclamación ¿cuánta gente? ¿Cuánta llevará tilde en la A? En cambio, si decimos fuimos cuantos quisimos, dado que aquí no estamos preguntando ni exclamando, no escribiremos tilde en cuantos. Y un último caso que siempre genera confusión es el de ¿por qué? ¿Por qué se escribe separado y con tilde cuando expresa una pregunta? ¿Por qué cantas? Al responder a esa pregunta, escribiremos por qué junto y sin tilde. Canto porque me gusta. Y escribiremos por qué todo junto y con tilde cuando se trate de un sustantivo sinónimo de motivo o razón. Por ejemplo, explica el porqué de tu tristeza.